Hablaremos ahora de acelerado y retardado referido al movimiento. En lugar de retardado puede decirse desacelerado o decelerado, que para la RAE, para la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, estos dos términos son sinónimos. Sin embargo, la RAE define desacelerar como dos acepciones. Un verbo, que es disminuir la velocidad, que es correcto, y luego, curiosamente, escribe mecánica y define cómo disminuir la aceleración. Y esto es un error conceptual. Es decir, ya me he puesto en contacto con la página web de la RAE para decirles que miren esta definición porque tienen que modificarla. Esto es un error conceptual al que nos lleva el término, ¿no? La idea de que al disminuir la aceleración disminuye la velocidad supone un error conceptual, ¿no? Si la aceleración disminuye, implica que la velocidad aumenta, pero aumenta más lentamente. Pero sigue aumentando. Fíjate que estas dos definiciones son contradictorias. Bien, entonces, si hasta la RAE, que supongo que pronto modificará esta definición, comete un error conceptual debido al término, lo mejor es utilizar retardado. Entonces nosotros hablamos de movimiento acelerado y de movimiento retardado. Bien. ¿Y a dónde vamos siempre que nos planteamos algún concepto del movimiento? Pues acudimos a la Q vectorial más importante de la cinemática, que no es otra que el vector velocidad. Para que el vector velocidad quede determinado, tenemos que conocer su valor o módulo del vector v. A mí me gusta más valor que módulo, porque módulo se refiere más a la parte geométrica, a la representación de una magnitud vectorial como un vector. Sin embargo, el valor es el escalar, la parte escalar de una magnitud vectorial. Bueno, el vector módulo de v, del vector v, que lo representamos por v, este v pertenece a los números reales y además v es mayor o igual que 0 y menor que infinito. No existen valores de las magnitudes vectoriales negativos. Todos los valores o módulos de una magnitud vectorial son mayores o iguales que 0. Además, hay infinitos valores. Si son números reales, hay infinitos valores. Bien. Y luego la orientación. Del vector v, que es z o phi o lo que quieras, ¿no? Este z, bueno, aquí podríamos poner en metros por segundo. Z, bueno, 0 es menor o igual que z y menor que 360. Bueno, no era así lo que quería poner. Z pertenece a los números reales y 0
menor o igual que z menor que 360, esto en grados. Infinitos valores de v, infinitos valores de z, del ángulo. Es un ángulo plano. ¿Por qué? Porque entre 0 y 360, si son números reales, hay infinitos números. Bien, los términos acelerado y retardado no tienen nada que ver con la orientación. Se refieren al valor o módulo del vector v. Bien, ¿y cómo vamos a ver esos dos términos? Pues vamos a verlos como siempre, se refieren al valor o módulo del vector velocidad. Los vemos en un esquema que es como mejor se recuerdan las cosas. Fíjate, el eje de tiempos o el semieje de tiempos, también podemos hablar si consideramos que hay un origen de tiempos. Bien, un origen de tiempos, hay un tiempo cero real, no un tiempo cero que nosotros tomemos. En un instante t es 1. Un móvil cualquiera se mueve con una velocidad v1. Y en un instante posterior t2, transcurrido un intervalo de tiempo delta t igual a t2 menos t1, y como el tiempo siempre va del pasado al futuro, este delta t será siempre positivo. Las variaciones, intervalos, duraciones de tiempo son siempre positivas. Y al un instante posterior t2, el móvil llevará una velocidad v2. v2, comparada con v1, v1 forzosamente es distinto de 0. Bueno, puede ser 0 también, ¿no? Puede ser 0. v2 puede suceder que v2 sea mayor que v1. La velocidad aumenta, entonces el movimiento, este movimiento, será acelerado. Si v2 es igual a v1, quiere decir que la velocidad se mantiene constante, el movimiento es uniforme. Y si v2 es menor que v1, el movimiento, la velocidad disminuye, el movimiento es retardado, desacelerado o decelerado.